¿Qué es el Cinquecento y el manierismo? La experimentación y las innovaciones consiguientes que fueron desarrollándose durante el periodo del Quattrocento desembocan al llegar el cambio de centuria en un momento de plenitud y máxima brillantez artística que consolida el triunfo del clasicismo. El Cinquecento, por tanto, es un periodo de esplendor del pleno Renacimiento, que se denomina así en atención al momento en que se desarrolla, los inicios del siglo XVI. Es además un momento especialmente afortunado por coincidir generacionalmente una serie de artistas de renombre universal que le otorgan un relumbre insospechado a este episodio artístico. Basta recordar los nombres de Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio o el gran Miguel Ángel Buonarroti para certificar lo dicho. No obstante, y a pesar de todo ello, este pleno clasicismo renacentista no durará mucho tiempo. El lenguaje clásico pronto resulta repetitivo y encorseta la creatividad de los artistas en un margen demasiado estrecho, sobre todo si el genio de Miguel Ángel está cargado de inquietudes por innovar y por reorientar los caminos del arte a través de nuevos criterios. Va surgiendo así una respuesta cada vez más crítica al lenguaje del pleno Renacimiento, que asume progresivamente posiciones anticlásicas y soluciones formales y temáticas cada vez más imaginativas y personales. Es el manierismo, un periodo artístico que comienza a manifestarse en el segundo tercio del siglo XVI y que hasta el final de la centuria irá desplazando a un segundo plano el lenguaje del pleno Cinquecento. Durante el Cinquecento se conservaron aspectos característicos del primer Renacimiento, en especial el apego a las pautas clásicas. No obstante, se producen también ciertas transformaciones en la Italia de la época que alteran el universo general que definió el arte del Quattrocento, especialmente la imposición política del papado, cuyo nuevo mecenazgo convertirá Roma en la capital artística del mundo en esta época. El Cinquecento es, por tanto, el siglo de Roma y de los papas príncipes, que fueron los mayores mecenas del arte, como Julio II, León X o Clemente VII. Serán sus encargos los que atraigan a la capital a los grandes artistas del momento, como Miguel Ángel, Rafael o Donato Bramante. En el ámbito de la arquitectura se mantiene la influencia clásica en la utilización de los órdenes, así como en elementos y técnicas constructivas. Destaca la construcción de nuevos palacios de una mayor magnificencia que en el siglo anterior, y de templos que buscan un nuevo planteamiento con la centralización de sus plantas. En este sentido, la prolongada obra del Nuevo Vaticano marca un hito en toda la centuria. La plenitud constructiva de este segundo renacimiento se alcanza en la obra de Donato Bramante. Algo más tarde llegará también el legado singular que muestran las villas de Andrea Palladio. En escultura continúa el sentido clasicista del Quattrocento, equilibrado y armónico, y cuya temática conserva la perfecta simbiosis entre motivos sacros y mitología. En todo caso, se puede hablar de una creciente tendencia a la agitación compositiva, a la búsqueda constante del movimiento y a la monumentalidad que encuentran su síntesis final en las primeras obras de Miguel Ángel. La pintura, aunque igualmente equilibrada y estática, en una gran parte de las obras de Rafael o Leonardo, se encuentra muy pronto con aportaciones revolucionarias como el esfumato o la perspectiva aérea leonardesca, así como las propias incursiones manieristas del propio Rafael. Todo ello sin olvidar la creciente influencia de la pintura veneciana, que añade su fuerza colorista al clasicismo del primer Tiziano o de Giorgione y la aleja de las limitaciones del Quattrocento, abocándola a una trayectoria nueva cuyo primer paso será el manierismo y su meta la pintura barroca. A partir del segundo tercio del siglo XVI surge una nueva respuesta artística, contraria a la imposición dogmática de la ortodoxia clásica. Un arte nuevo y un nuevo lenguaje mucho más espontáneo y fantasioso que esgrime propuestas anticlásicas. Es el manierismo, cuyo mentor principal será la figura emblemática de Miguel Ángel. A consecuencia de ello, el arte italiano del siglo XVI se irá inclinando por la tensión frente al equilibrio clásico, por el agobio espacial frente a la amplitud, la luz contrastada frente a la homogénea, el cromatismo intenso frente al suave, la volumetría frente a la gracilidad, la expresividad frente al idealismo y la inquietud, la sorpresa y la zozobra
frente al orden. La estela manierista de Miguel Ángel la seguirán otros autores que irán completando el marco artístico del periodo manierista. En escultura, y a pesar del monopolio artístico que ejerce Miguel Ángel en este periodo, aparecen otros artistas de renombre como Gian Bologna o Benvenuto Cellini. En pintura, aunque también la influencia de Miguel Ángel ocupa prácticamente toda la obra realizada en la segunda mitad del siglo XVI, especialmente en su decoración de la Capilla Sixtina, no es menos cierto que en este ámbito la nómina de pintores con una personalidad propia y marcada es mayor que en otras artes. No solo en Venecia, donde emerge con enorme fuerza la personalidad de Tintoretto o del Veronés, sino en otros ámbitos en los que surgen pintores como Parmigianino, Bronzino, Arcimboldo, Pontormo o el propio Greco, que enriquecen pluralmente el arte manierista en la pintura. La expansión del Renacimiento en el resto de Europa será un fenómeno inevitable, dada la enorme fuerza del arte italiano del siglo XVI. Su adaptación a los diferentes entornos europeos será en cualquier caso distinta, y su grado de aproximación al arte italiano del que derivan será distinta según el sustrato artístico de cada país. En España, el peso de la tradición gótica y el escaso éxito del lenguaje clásico dará lugar a un renacimiento singular, muy recargado en arquitectura y en general de escaso contenido humanista. En pintura, en cualquier caso, destaca de forma excepcional el estilo manierista y personal de Domenico Teotocópuli, el Greco. En los Países Bajos y Alemania predominará la vena expresionista, que ya se había desarrollado brillantemente en los siglos precedentes. En Alemania, en la obra de pintores como Matthias Grunewald, Lucas Cranach o Alberto Durero. En los Países Bajos, Peter Bruegel y el Bosco conservan la tradición brillante de la pintura flamenca. Finalmente, en Francia, el clasicismo triunfó y perseverará en su arte incluso más allá del estilo barroco.